No, ahí está Sandra. Sandra está. Ahí llegó Sandra. Bueno, hola Sandra. Bueno, chicos, esta clase la verdad que es un jolgorio, muy linda, porque bueno, sobre todo esta parte que entramos al final, que habíamos llegado la vez pasada, habíamos empezado a hablar de esta cuestión enigmática del el nudo de enigmas, ¿no? Y esta cuestión, digamos, de ubicar esta idea de, que me pareció muy interesante, ¿no? Cuando lo releí, digamos, ¿no? Que el goce glorifica el cuerpo, ¿no? Esta idea de qué modo la religión cristiana, por lo menos es lo que parece acá en la clase, Lacan ubica el catecismo, está muy presente el goce del cuerpo, ¿no? En toda su dimensión, bueno, el goce sacrificial, el Cristo en la cruz, bueno, ese es un aspecto, digamos, ¿no? Pero también esta cuestión, digamos, de este tema de, bueno, de la diferencia entre los lirios del campo y el humano, ¿no? Y el Serapán del Parletre, cómo el cuerpo aparece, porque es un poco una cuestión que después recorre la clase, ¿no? ¿La reunión pasada empezaron ya con la 9 o terminaron la 8? Mira, habíamos comenzado con la 9 y habíamos empezado a trabajar estas cuestiones, ¿no? Perfecto. Donde él está con el tema, bueno, digamos, ¿para qué sirve? La pregunta de él, bueno, ¿para qué sirve el nudo borromiano de 3? Él está, digamos, con esta pregunta, ¿no? Esta cuestión de cómo ubicar a lo real, ¿no? Si lo real es aquello que no es nada sino en relación a lo simbólico imaginario, es decir, como que en realidad las tres consistencias solo existen o se dan en la medida en que están anudadas, ¿no? Como si no podemos como pensarlas, si bien uno hace el esfuerzo didáctico de separar lo simbólico, lo imaginario de lo real, es como que la propia estructura del nudo es la que sitúa las diferentes consistencias, ¿no? Y digamos, Ahora, acá, sí. acá me parece que hay una reconceptualización de lo real, ¿no? Claro, porque es como si él acá ubicara, ¿no? Bueno, va dando distintos pasos. Bueno, tenemos que ir llegando de a poco, ¿no? Porque ese es el final. Por ahí lo que plantea Osmar, por ahí abre, no sé, cuestiones en donde es importante ver esta cuestión de lo real, ¿no? No, porque digo, pensaba, ¿no? Porque uno venía pensando, por lo menos yo venía pensando justamente lo real como aquello que no se puede decir, como aquello que no se le puede poner palabras. Me parece que ahora hay otra dimensión de lo real, ¿no? Digo, un poco, bueno, lo que vos venías planteando anteriormente, Osvaldo, ¿no? Me parece que hay una, o por lo menos un énfasis de Lacan en esta parte de su obra, en pensar lo real muy anudado como dimensión, ¿no? O sea, como la imposibilidad de pensar lo real si no es con lo imaginario y con lo simbólico, ¿no? Yo entiendo lo que vos planteabas anteriormente, Osvaldo, de no darle a los registros entidad, ¿no? No hacer de eso un ente. Pero me parece que no siempre fue así en Lacan, o por lo menos no siempre el acento estuvo puesto ahí. Claro, claro. Me parece que acá el acento claramente está puesto en las dimensiones anudadas. Las dimensiones que... Para dar cuenta de la estructura. Claro, que sin el anudamiento, porque digamos, acá lo que él plantea lo dice con mucha claridad, ¿no? Digamos, él lo plantea en esta parte de la clase, porque él va a decir, es sorprendente que hasta aquí no exista ejemplo
de que jamás haya existido un decir que plantee lo real, no como lo que es tercero, porque esto sería decir demasiado, sino como aquello que con lo imaginario y lo simbólico hace tres. Eso es así. Hace Yo tres. pensaba, uno podría decir también que lo real no existe, ¿no? Como Lacan plantea, la mujer no existe, también podría plantear uno que lo real no existe, que lo Yo real no lo existe pensé como recién. entidad, ¿no? Como No, ente. claro, justamente. Es que no es una entidad. Justamente. Claro. Lo que No es una entidad, es siendo anudando. Sí. Creo que uno da cuenta bueno, pero, de este campo, ¿no? Como aquello que finalmente anudado a lo simbólico imaginario, resta, agujerea. claro. Mirá, yo subrayé ahí como me pareció que está bueno ese párrafo donde dice, ¿para qué me sirve este nudo, el nudo borromiano de 3? ¿No? Dice, me sirve, para así decir, para inventar la regla de un juego. Ese es un eje que él va a tomar en toda la clase y la clase siguiente incluso. Exactamente. Porque es la regla de juego en el sentido de, bueno, cómo se ordena el campo, digamos, ¿no? Porque después en la clase que viene ya va a introducir el tema de la Lange, ¿no? Es decir, cómo se regula, ¿no? El campo en estos hablantes que somos, cómo está anudado nuestro decir a lo que nos condiciona como sustancia gozante, ¿no? Porque acá el eje, digamos, me parece esta clase, es este punto donde él ubica con mucha claridad el tema del 3, ¿no? Que uno tiende a pensar el amor como una cuestión que se plantea entre dos, ¿no? Uno ama a otro, ¿no? Ama o odia, no sé. Y él acá va a ubicar esta cuestión de que no es posible pensar el amor en una dimensión doble, sino ternaria, ¿no? Esta cuestión de que cada cuestión hay que pensarla en esta regla del juego que es el 3, la dimensión del anudamiento de 3. No sé vos cómo lo pensás. Claro, pero justamente, me quedé pensando en eso que vos decías, Osmar. No, pues esto que vos decís, perdón, Osvaldo, de que los animales funcionan en un 2, pero justamente, en un binario, y el 3 es nuestra estructura, como humanos, como el tema parte del lenguaje. El lenguaje hace a lo lenguajero que somos. O sea, somos lenguajeros, por decirlo de esa forma. Es decir, hay una cuestión en donde incluso Lacan lo plantea, ¿no? Cuando dice una especie de chiste que dice el 2 se regocija de ser impar, dice, ¿no? Es increíble, ¿sabes? Pero ¿cómo impar? No, justamente porque eso viste que lo toma de André Gide. Claro, ¿no? Pero es infernal la frase, ¿no? Sí. Es decir, hace ese chiste. Entonces, porque el problema acá es cómo hacemos el 2. El problema es cómo se hace el 2. Porque en la serie natural, en la serie de los números naturales, pero ni siquiera de los números, en la serie natural, en la serie que tiene que ver con la naturaleza, es decir, en la serie que tiene que ver con los animales y las plantas, hay una cuestión en donde el 2 funciona, porque instintivamente está dado que uno con otro uno pueden hacer una serie. Entonces, la serie ya está planteada, la serie natural ya está planteada por Frege, ¿no? Es decir, cuando plantea Frege que una vez que se ha inventado el número 0,
y se le da lugar como número. Habría que discutirlo eso también, ¿no? Es decir, porque un poco lo que vos decís, Osmar, de que lo real no existe, ahí está en juego la cuestión del cero, porque si vos decís el cero es un número, entonces, si vos decís el número, cuando te viene la idea, digamos, a la cabeza de lo que es un número, te viene el 1. Hay uno, hay. Cuando vos decís algo hay, algo que para que haya se enfrenta al no hay, ¿no? Siempre peirceano, esto es bien peirceano, es decir, digamos, arriba, en los cuadrángulos de Peirce, se plantea el hay y el no hay. Siempre están uno con otro, porque inevitablemente cuando vos decís hay, siempre estás diciendo respecto de lo que no hay, porque si no, no podés decir que hay. Es decir, si no, no podés decir nada. Es decir, no podés decir nada porque ni siquiera podés ver, ni siquiera podés entender o hablar de lo que hay. Es decir, cuando vos decís algo hay, en el sentido hay un uno, lo estás enfrentando y lo estás encarando en el telón de fondo, hablando del Colón, es decir, estás intentando ubicar, es algo ante lo que no hay. Esto es toda una cuestión, pero ya viene de la metafísica, viene de Parménides. No, pero pará. Viene de Parménides en el sentido de que efectivamente la cuestión primaria de la metafísica era cómo siempre hay algo y no más bien nada. ¿No? Es una pregunta, si uno se hace cargo de lo que implica eso, venga que es algo banal o algo absurdo, ¿no? Y algo a ser tomado a veces por Lacan en forma jocosa y en forma banal, cuando incluso en el seminario 16, cuando dice el ser es lo que es, ¿no? Y lo junta, lo condensa, el ser es lo que es, dice, ¿no? El ser es lo que es. Es decir, cuando dice el ser es lo que es, y dice, a mí me resulta tonto esto. Pero en realidad, si uno se pone a pensar, en realidad no es que sea tonto. Si uno decir, cuando vos decís, algo es, ¿y cómo es que es? Bueno. Entonces, bueno, te vas directamente a Dios, ¿no es cierto? Te vas a una cuestión en donde, bueno, el creador, etc. Pero si uno no se quiere meter en la cosa religiosa, necesariamente está esta discusión entre lo que es el uno y el cero. Bueno, pero partamos de que hay algo que en la línea de la serie contable justamente implica esta palabra contable. Es decir, lo contable. Es decir, cuando yo digo, yo cuento con tal cosa, ¿no? Yo cuento con tal cosa. Cuenta lo contable. Entonces, si yo digo que hay uno, necesariamente estoy metido en el brete de decir, bueno, si algo no se puede, es porque algo no se puede contar. Si yo digo que hay uno, es porque algo no se puede contar. Ahora, si yo estoy contando, significa que a eso que yo digo que no lo puedo contar, lo tengo que contar. Es decir, claro, ¿no? Pero uno también podría plantear que lo no contable o el cero existe porque hay uno. Bueno, es lo que decía Maino. Es lo que estoy diciendo. ¿Por qué hay uno? Porque hay uno. No haber. Claro. Porque hay uno, entonces tenés que contar que no puede haberlo. Yo digo pero yo digo lo contrario, porque me parece justamente lo contrario, no lo contrario, digamos, pienso como en todo caso en la oposición de esto, ¿no? Porque vos decís que porque hay cero, uno puede decir uno, ¿no? Uno puede contar uno. No, ahí está. No, estás planteando. Pará. Porque esto también es una discusión, ¿ves? Importante. ¿Ves? Son cosas
Pará. Pero no estamos... La filosofía, a mí me aburre la filosofía. Bueno, pero no es un tema de... No, está bien, te puede llegar a aburrir, pero estas cosas, las cosas que nosotros hacemos y pensamos, ¿de dónde las sacamos? Entonces, a lo que voy es lo siguiente, te lleva a otra discusión. ¿En dónde está la primacía? ¿Está en el 1 Claro. o está en el 0? ¿Esta es la cuestión? O en ninguno de los dos. Pero te das o en ninguno de los dos. Pero bueno, porque llegamos a esa cuestión. Porque el nudo es lo que permite que no haya una primacía. Como siempre, exactamente. Siempre lo lenguajero nos va a llevar a lo indecidible. Esta es la cuestión. Nos va a llevar a lo indecidible. Pero si decimos que lo indecidible es porque no podemos decidir entre una cosa y otra, pero es porque están esas cosas. Bueno. Ahora yo digo otra cosa. Con el nudo, lo que intenta es salir, zanjar esta discusión sobre entonces, ¿por qué entonces? ¿No? Tenemos que darle lugar, tenemos que darle lugar a que, como dijo el árabe que lo creó, qué sé yo, en el siglo VII, que es el 0 es un 1. El 0 es un número. Es un número. Entonces, bueno, es un número, punto. Ahora, si es un número, entonces decimos que hay 0, porque lo estoy contando, no lo quiero contar, es decir, hay 0 y hay 1, ¿no? Entonces, si hay 0 y hay 1, ya hay 2. Ya está el 2 ahí está. Es decir, ya estamos con el 2. No, y yo pensaba otra. Y estamos con el 2 para hacer la serie... pero perdón, para hacer, con la serie natural de lo binario contable, de lo natural, se queda con el 0 y el 1. Se queda con el 0 y el 1 porque como el 0 es tal importante la cuestión del agujero negro que hace para que haya un 1, significa que ahí está una cuestión que tiene que ver con el goce para nosotros, ¿no? Es decir, que hay una cuestión de la cual hay que contar que hay en el sentido de la fuerza que tiene, para haber dado la posibilidad de que haya 1. Entonces, si vos decís que la cuestión, diríamos así, creativa, llamémosle, la cuestión de la creación entre el 0 y el 1, hay una fuerza ahí que está en juego, esa fuerza es la que puede llegar a considerar que para la serie natural que uno quiere hacer, la serie natural directamente, ¿no? La secuencia natural, que significa que si hay un 1, hay algo que está restando todavía de fuerza para poder hacer un sucesor. Entonces, evidentemente, cuando vos decís 0, 1, ya 2, porque ya hay 2, entonces ya podéis decir que hay 2, ubicás que hay una fuerza todavía remanente que me hace poder seguir en la serie, que es la fuerza del sucesor. Entonces vos decís, bueno, si esa fuerza hay, más allá del 2 aparece el 3. Pero esa fuerza, como está en un 1 de la creación, de lo que resta, de lo que ha sido para la creación de esta serie, me sigue quedando un remanente, 4, y así sucesivamente, hasta el infinito. Pero entonces, ¿acá qué hay? Bueno, es una cuestión, es una cuestión en donde tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Pero es una serie en donde lo que importa es que un 1 sigue a otro 1. Ahí hay una serie binaria. Ahí no toca más nada. El animal, la hembra se junta con el macho para hacer otro y otro y otro. Terminan esa serie, termina cada uno, no es que muere, sino que termina, y sigue el otro y sigue el otro. Hay una cuestión ahí en donde no hay algo más allá de lo binario. El problema que mete el lenguaje es que todo esto no se puede justamente decir
o escribir si no es el 3, desde el 3. Es decir, tiene que haber una cuestión ternaria para darle lugar a lo que en la serie dicha anterior sería para darle lugar al 0 y al 1, ¿no? Para darle lugar al 0 y al 1, para que haya 2. Pero acá, ese que funcionaría en la otra serie como 2, no, ya es un 3. ¿Pero por qué? Porque acá lo fundamental no es esa cuestión serial y binaria entre el 0 y el 1, sino que ya tiene que haber el 3, para que cada uno que funciona como absoluto pueda ligarse a otro 1. Es decir, tiene que haber un 3 porque ya hay un 1 para que pueda haber un 2. Entonces, por eso que el 2 se regocija de los impares, porque el 0 es impar y necesariamente el otro 1 es impar. Claro, yo lo pensaba así, como que no es posible pensar en el 2 si uno no piensa en el 3, claro. En la lógica de 3. ¿Por qué? En el humano, en el hablante, pero, ¿no? Pero en el hablante. Bueno, pero yo digo, también en lo animal, ¿no? Porque uno piensa en la relación entre dos animales, en el par. Hay algo que regula, lo que pasa es que lo que regula es el instinto. El instinto, pero claro. Y acá me parece que me parece que es la dimensión que nos habita, ¿no? Que lo que regula por el lenguaje. es lo pulsional que incluye, por supuesto, al otro. Porque es el tema del goce. Porque exacto, que es la regla del juego, ¿no? Me parece que ahí es donde... Que somos sustancia gozante. Pero porque somos lenguajeros. Claro, sí, pero bueno, sí. porque la introducción del lenguaje en el cuerpo es lo que de alguna manera va a permitir la construcción de lo que sería lo pulsional, porque si no tendríamos apetito como los animales que comen o están en celo. Ahí no hay ningún movimiento. Está regulado, además está determinado. ¿Qué tema, no? Cuando está la necesidad, bueno, los tipos van, matan a otra presa. Está buenísimo, vieron lo que dice al final respecto del sueño, ¿no? De la genialidad de Freud, que dice, es increíble que la potencia del sueño haya llegado a ser de una función corporal, el dormir, un deseo. A un deseo, eso es extraordinario. Hacer de la función corporal un deseo. Toda la transformación del circuito de la necesidad, que es el circuito del bios, al campo del deseo, anudado al amor y al goce. Este es el punto, ¿no? Claro, porque acá todo el tiempo él insiste, bueno, ¿por qué el goce glorifica los cuerpos, hacer toda esta joda, ¿no? ¿Cómo a nadie se le ocurrió hablar de que somos sustancia gozante? Es divino. Claro, bueno. Esta parte acá dice, pero fíjense, lo sorprendente, dice, déjame leer, por favor. Dale un poco de la palabra, porque si no hablamos solo, solo que si la verdad que lo que se gana de un lado se pierde del otro, seguramente hay alguien que va a pagar el pato. Además se habla del tema del goce, ¿no? De que el que va a pagar el pato es el goce. Porque esa cosa a ciegas, en fin, que se persigue con el nombre de amor, el goce, eso no falla. Se lo tiene a montones. Lo maravilloso el goce está a montones, claro. Lo maravilloso es que nada se sabe de ello. Pero nada se sabe de ello. Pero quizá sea lo propio del goce. Justamente que nunca puede saberse nada de él. Lo sorprendente también es esto, que no haya habido discurso sobre el goce. Se ha hablado de todo lo que se quiera, de sustancia extensa, de sustancia pensante, pero la primera idea que podría aparecer, que si hay algo que pueda definirse como el cuerpo,
no es la vida, ya que la vida, por eso dice, bueno, no es un problema, claro, ¿no? de lo vital, la vida es solo la no vemos es en esa cuerpos existencia, por eso es que existencia. después de todo son cosas del orden de las bacterias, Claro, etc. ¿no? claro. Ahora, pero que la definición misma de un cuerpo es que sea una sustancia gozante, ¿cómo es que nunca lo enunció nadie? Es la única cosa, fuera de un mito, verdaderamente accesible a la experiencia. Un cuerpo goza de sí mismo, goza bien o mal, pero está claro que ese goce lo introduce en una dialéctica donde indiscutiblemente hacen falta otros términos para que se sostenga en pie. Sí. A saber, nada menos que ese nudo que le sirvo en una perorata interminable. Una perorata interminable. Pero entienden que él dice, bueno, el cuerpo es una sustancia gozante a condición de que se produzca este nudo. Sí, sí. Nudo. Amor, cuerpo, No, gozo. y pensaba también en lo que dice un poquito antes ahí cuando hace el juego, digamos, anagrámico de los nombres del padre, ¿no? Que trabaja ahí la cuestión del pudor, ¿no? Cómo introduce el pudor como virtud. Pues me parece que es sumamente interesante eso, ¿no? Pensaba en un paciente que estoy trabajando hace bastante, ¿no? Que tiene una relación terrible con su pareja, se matan, ¿no? Con su pareja. Y después de terapia de pareja de por medio, la terapia de pareja, un desastre, ¿no? A tal punto que, bueno, la terapeuta de pareja decide quedarse con ella como paciente individual, pero los atiende a los dos juntos también como pareja. Bueno, desastre. Pero no, tal cual, no se priva de nada, nada. Aparte, el tipo mismo, el terapeuta, no, pero además sí. No, tal cual a eso me refería, que no se priva de nada. El terapeuta no se priva de nada. No. Siempre terrible, hay voces. bueno, terrible. Ahí, a veces yo digo, la puta madre, ¿no? Uno tiene que andar lidiando no con la neurosis de que me estás atendiendo, sino de las neurosis de los otros profesionales que intervienen, lo cual a veces a mí realmente se me hace el trabajo más pesado, más detestable, ¿viste? Tenés que andar lidiando con eso, además con una cuestión de superioridad, que es un analista además, ¿no? O sea, no es que es alguien que proviene de otra corriente teórica, no. Es supuestamente un analista que no se priva de nada, ¿no? Se priva de nada. Pero el otro día es muy interesante, ¿no? Porque algo que impide, digamos, algo que él ubica, mi paciente ubica como un poco la causa de los males en la relación de pareja, bueno, es que cogen poco, y una de las causas de que cogen poco es porque él se masturba mucho. ¿Y con qué se masturba mucho él? Con un juego sexual que poco a poco lo empieza a alargar y que tiene que ver con ver pornografía y ver pornografía del orden de lo incestuoso. No conocía que había también esa pornografía de lo incestuoso. Ya me enteré, bueno, vieron que uno se va enterando cosas. Claro, ¿no? yo no sé que no sabía. Claro, que se llaman los santiagueños, ¿no? ¿Cómo? La pornografía santiagueña se llama en Argentina eso. Mira Se ve que vos. hace referencia a cuestiones que suceden en Santiago del Estero, ¿no? Porque viene de ahí, y que hace referencia a lo incestuoso. Este pibe, esto está recién empezamos a trabajar, ¿no? Este pibe dice que él ni loco tendría, porque lo incestuoso se juega en relación a las hermanas, ¿no? Que ni loco tendría relaciones con su hermana, pero que la fantasía va por ese lado. Y que es una fantasía que obviamente no puede compartir con la pareja, no es la fantasía de la mucamita, que viene la esposa, se viste de mucamita y juegan con eso. Y ahí aparece algo del orden del pudor, ¿no? El pudor. Que a mí claro, del pudor de compartir eso con su pareja, ¿no? Digo, y ahí ahí un poco lo que yo rescato, bueno, también esto da cuenta de que
se trata de una estructura psicótica, ¿no? Que aparezca algo de este orden, ¿no? Porque hay algo del incesto que operó, ¿no? Claro, de la ley del incesto, que claro, porque cuando él está, plantea, para. es interesante mirar, claro, el bien decir no es gobernado sino por el pudor, necesariamente choca. Choca, pero no viola el pudor, ¿no? Es decir, como que en algún lugar, bueno, porque él está hablando del bien, de la belleza, en este caso del pudor, de las regulaciones del goce, ¿no? Como que eso, finalmente el nudo permite esta cuestión regulada, porque por ahí es cierto, la única manera que él tiene de poder sostener esta relación de pareja es avanzar respecto de, bueno, de cómo él se desprende de esta, si es que es posible, de esta condición de fijación, de que lo único que lo calienta hacia la hermana, ponele, ¿no? Exactamente. A ver si se puede mover un poco eso. Pero es interesante que él ahí ubica algo que él no puede comunicar, que no puede decir, ¿no? La cuestión del pudor. Me parece que es un regulador importante, ¿no? Frente a lo impúdico del analista que atiende, ¿viste? Imagínate atender a dos tipos en pareja y después en individual, es una cosa totalmente impúdica, diríamos, ¿no? Totalmente. Pero, es impúdico, porque no te enterás de... Pero me parece es importante esto. Claro. Es importante esto. No, porque vos, Osmar, planteaste una cuestión, nombraste a la psicosis, por eso, a ver, contame un poco por qué la nombrás. No, que el tipo era psicótico. Bueno, pero bueno. Claro, no, porque pensaba justamente, hay algo acá de la no relación sexual, digamos, que intermediada por la prohibición del incesto, porque digo, lo que pensaba el otro día con una colega, la no relación sexual no se da ni siquiera, o sea, la relación sexual no se da ni siquiera en la psicosis, o sea, no hay relación sexual, no hay relación sexual para ninguno. Me parece que la diferencia de la psicosis es que la interdicción, digamos, ahí la prohibición del incesto, viene a anudar algo de lo simbólico a esa imposibilidad de la relación sexual, ¿no? La imposibilidad también está en la psicosis, lo que pasa es que no hay nada de lo simbólico que anude ahí, ¿no? Es otro jueguito, van a ver, ¿no? Claro, que impide, claro, todas estas cuestiones con el amor con la pareja, ¿no? Hay una dificultad muy grande en el acceder a... No, y bueno, en la psicosis vos ves las dos cosas, ¿no? Ves a veces como ahí ves como lo que no se puede anudar justamente, ¿no? Porque vos ves cómo el amor, en tanto amor cortés, cumple la función de impedir el encuentro de los cuerpos, ¿no? Y a veces, digamos, otros costados de la psicosis, es como en el encuentro de los cuerpos no puede tocarse nada del amor, ¿no? Y son esos pacientes que andan cogiendo con todo el mundo, no importa si mujer, hombre, travesti, en cualquier lado, con todos, ¿no? Están como esos dos costados. Pero entonces, es anudado. El goce suelto. Exacto, desanudado. Desanudado. Es muy claro que el tipo, bueno, él se prohíbe comunicarle a su pareja estas fantasías de cosas porque... Lo que ruego, por favor, es que esto no llegue a salir con la terapeuta de pareja. Además hace entrevista individual con cada uno, porque lo va a poner a jugar en la... Para vos te das cuenta va a poner a jugar y va a ser de esta mujer, porque vos escuchás de un paciente esta confesión y después lo ves en pareja. Exactamente. ¿Te das cuenta lo loco? No. Es una cosa imposible. Encima yo hablé con ella, porque yo soy de hablar, ¿viste? Yo hablo con los terapeutas de las parejas. Bueno. No, ella muy empecinada de que ella iba a solucionar este tema. ¿Viste? Y además... nada, me corrí, ahí me corrí, ¿no? Claro. Bueno, pero muy interesante. Claro, otra cuestión que, digamos, que quería discutir. Sí. Pero para Pulir. No, me parece que esto toca un poco a... por eso me parece, frenarlo acá, porque toca esta cuestión en donde
digamos, toca la cuestión de los nombres del padre, a eso me refiero. Toca la cuestión por lo menos yo tengo una idea al respecto, ¿no? Una idea. Yo me hago esta idea, a ver, se las quiero comentar para ver si están o no de acuerdo con esto. Hay una diferencia entre el nombre del padre y los nombres del padre. Lacan plantea eso en el sentido de que a veces al comienzo utilizaba fundamentalmente el nombre del padre, en el sentido de, hacía la cuestión de la metáfora paterna, en donde, bueno, el deseo de la madre tenía que ser, diríamos así, en el esquema simbólico que en ese momento planteaba, en la ecuación esa simbólica que hacía, en el sentido de que tenía que pasar el deseo al denominador, o sea, tenía que ser reprimido, porque hablaba de una cuestión en donde funciona el esquema de la represión. Digamos, el deseo de la madre tenía que ser, digamos, reprimido, por decirlo así, aunque es medio complicado, por el nombre del padre, y de esa manera hacerse la metáfora, la metáfora del sujeto que finalmente ubica en lugar del falo. Ahora, es el primer tiempo de Lacan. Es el primer tiempo de Lacan. Pero ahí utiliza realmente la cuestión singular, ¿no? El nombre del padre. Sí. Ahora, si uno lo puede... después cuando viene ya la cuestión borromea, la cuestión del nudo, por eso estamos hablando ahora de otra manera, y él finalmente plantea la cuestión de la cuestión de los nombres del padre, todo mezclado con esta cuestión en donde el tipo, para dar el portazo de la IPA por la excomunión, qué sé yo, dice, bueno, yo de esto no voy a hablar más, y van a la puta madre que los parió, yo tengo algo que decirles, pero se joden porque no se los voy a decir nunca más. ¿Se acuerdan que toda esa cuestión que él hace, toda esa cuestión que él hace, pero que en realidad hay una cuestión es que nos deja a todos, bueno, pero está bien, vos te vas con eso, pero pero decía algo, flaco, porque realmente definía algo. No se la bancó, es como una amiga mía que le dice a la consuegra, yo me casé, gordito, me dice, y después le dije, si hay algo que envidio de todo lo que tenés, es a tu marido. Era lo único que no se podía decir, ¿viste? Sí, claro. Sí, para el caso no, no, una amiga, es una amiga. Ah, bueno, te reí. Bueno, pero digo, pero no se la bancó. Yo me casé, pero no se pudo casar. A lo que voy es que me parece que la cosa se puede, me parece que la cosa seria, digamos, en el sentido de la serie, ¿no? De la cosa seria, se puede plantear una cuestión ahí, en donde el nombre del padre, en el sentido singular de la palabra, es la posibilidad de utilizar en el sentido adecuado, por decirlo así, no averiado del lenguaje. Es decir, cuando hay una, digamos, identificación paterna, hay una primera identificación, digamos, hay una entrada que es directamente por un agujero, sería por un lugar en donde se abre la posibilidad adecuada del uso del lenguaje. En el sentido de que hay el uso del lenguaje, el lenguaje en sí tiene una iancia, ¿no? En sí tiene ese cero del que hablábamos antes, sí tiene una iancia que la lleva, pero no es una anfractuosidad. No, hay un agujero, pero que no es una anfractuosidad. El psicótico, al no tener esa puerta, digamos, principal, yo diría, esa puerta principal para entrar al lenguaje, tiene un agujero inconmensurable. Tiene un agujero inconmensurable. Entonces, si tiene un agujero inconmensurable,
no puede trabajar después con lo que tiene que, tanto de ida como de vuelta, en la cuestión significante. Es decir, no puede trabajar con la habitualidad significante de la significancia. Es decir, como tal no puede trabajar en el deseo. No puede trabajar con el deseo. En ese punto me hace repensar ahí como el nombre del padre, que para mí es como la gran pregunta, que es la pluralización, el porqué de la pluralización de los nombres del padre, ¿no? Pero ahí hay algo interesante que ahora lo voy pensando, ¿no? Que es la no relación sexual, no hay relación sexual, es previa a la operación del nombre del padre. El nombre del padre pensado como ese nombre del padre de los primeros seminarios, ¿no? El seminario 3, 4, 5, ¿no? O sea, no hay relación sexual. Lo que pasa es que, y eso quizás es lo que vos nombrás como el agujero inconmensurable. La operación del nombre del padre, digamos, la instauración del incesto, quizás justamente es ponerle algo de simbólico a eso como que no tiene posibilidad de ser medido si no es por esa vía. O sea, viene a prohibir lo que no existe en algún punto. Sí. ¿No? El nombre del padre viene a prohibir lo que no existe. Y eso me parece que ahí, no sé, yo leo diferente acá, desde acá, leo diferente esa operación del nombre del padre del seminario 3, 4, 5. ¿No? Desde acá yo la leo de esa manera. Claro. Me parece que cuando Lacan habla en el 3, 4, 5, no es de esa manera que lo plantea. Me parece que lo plantea en otro sentido, que lo plantea acá como la prohibición del incesto, lo que deviene en esa significación fálica. Me parece que acá lo está planteando de otra manera. Es como si, mi lectura, ¿no? Es como si al principio Lacan plantease, bueno, el nombre del padre es lo que instaura la imposibilidad de la relación sexual. Yo lo que leo acá ahora es, la relación sexual es desde siempre. El nombre del padre lo que viene a hacer es ponerle simbólico, anudar simbólicamente eso, digamos, prohibiendo lo que no existe. Pero que es necesario que esa prohibición se instaure. Claro, porque el tema es que es una prohibición que da cuerpo a ese anudamiento simbólico imaginario que empieza a dar sentido dentro del marco del sinsentido. Exacto, hace conmensurable. Y nos permite ficcionalizar, tomar una decisión sexuada. Pero es cierto, pero es en un contexto donde aparece, es cierto, ¿no? El tema de prohibir lo imposible, lo inexistente, ¿no? Lo que no, pero porque es necesario para de alguna manera habitar el mundo, si no sería... Conmensurar eso inconmensurable que es que no hay relación sexual, ¿no? En términos de lo que decía Osvaldo. Y intentar algo que supla esto que pero ahí está, yo quiero ir, pero ahí está, bueno, pero ahí está, yo quiero ir un poco más respecto de esto, por eso digo, quiero ir un poco más, quiero ir un poco a esta cuestión, que ya no estamos, entonces ya no estamos hablando, es decir, por eso decía que en los primeros seminarios, él está hablando de la metáfora paterna, claro, etc., en el orden de lo que es la represión. Yo lo ubico por ahí. Claro, obvio. El orden de lo que es la represión. Sí. Pero el problema, que cuando vos metés ya no un orden de la represión, sino que acá estás hablando de forclusión. Forclusión, por algo Freud no habló de forclusión, es un invento de Lacan. Es decir, forclusión es una palabra que viene es una palabra judicial, es una palabra, forclusión es un paso habitual que no ha estado dado. Eso es, un paso que falta. Es un paso que falta en la secuencia de lo que es un juicio, ¿no? Es tomado de la cuestión judicial. Entonces, acá hay una cuestión
Y hay una cuestión, me parece, de primacía o de importancia de ese paso que no se ha dado. Es decir, yo acá creo me está que... hablando, acá en los primeros Pará. No, seminarios. Pero a lo que voy es que hay que hacer una distinción, me parece, llevando esta cuestión de que estamos hablando de el nombre del Padre o los nombres del Padre. Es decir, si vos lo ubicás ya no en el plano en el mecanismo de la represión, sino que lo ubicás en la cuestión de la forclusión, ya esa cuestión te lleva a una situación diferente. Yo digo esto: forclusión del nombre del Padre implica a un tipo de forclusión muy importante, central, para dividir lo que somos los neuróticos de lo que es un psicótico. Es decir, que la estabilización no daría el mismo nudo. Yo creo que por acá hay que ver la cosa, me parece. Por acá hay que ver la cosa. Entonces, si vos decís, por ejemplo, que hay nombre del Padre, podés meter dentro de esa bolsa todas las forclusiones que vos quieras hacer. Es decir, podés meter dentro de esa bolsa todo lo que de alguna manera tiene una forma forclusiva de derivarse. Por ejemplo, en el caso que vos traías, por ejemplo, me hace pensar esto, Osmar. El tipo desde luego, está funcionando con esa primera, es decir, con esa, no tiene esa primera forclusión. Él tiene el nombre del Padre. Pero hay ahí una cuestión en donde la palabra o la inscripción paterna, en el sentido de la función paterna, puede haber sido, o puede, en cualquier caso, en todos nosotros, en el universo humano, digamos, tiene la cuestión de que ese nombre, o esos nombres que dice tu papá real, digamos, pueden haber sido dichos por él, o no pueden haber sido dichos por él, y pueden haber sido escuchados o no escuchados por cada uno de nosotros respecto de lo que él decía. Lo digo de esta manera, lo digo clínicamente, a eso me refiero, lo digo clínicamente. Entonces, ahí hay una cuestión. Los nombres del Padre, ahí ya ahí hay una cuestión en donde se maneja o no, si es dicha o no, en función la ley. La ley fundamental que hace a la cuestión adecuadamente metida desde el punto de vista del lenguaje, viene siendo dicha a través de la castración, que es la que hace funcionar a la cuestión de la ley del incesto. Es decir, la ley del incesto, como es ya un uso lenguajero de la cuestión, tiene que ver con lo que lleva a ser lenguajero, que es la castración misma. Entonces, esta es la cuestión. Yo creo que la palabra, hay cientos de miles de forclusiones en esa situación clínica entre el padre y el hijo, por decirlo así. Pero lo que... O sea que vos estás pensando ahí que la forclusión no sería como en los primeros seminarios de Lacan, la operación que divide necesariamente las aguas, porque si hay nombre del Padre, podría haber diferentes forclusiones. Ahí está. Forclusiones que... Y eso te lo dice Vapereau, no lo digo yo. Vapereau habla de forclusión, distintas formas de forclusiones discursivas. Es decir, hay discursión
hay forclusión en el discurso, hay forclusión en los discursos, en los distintos discursos. Con lo cual, bueno, también no sé, abre ahí como un abanico de posibilidades Pero es un complejísimo, abanico ¿no? que me parece importante, de considerarlo clínicamente, a eso me refiero. Claro, de todas maneras, yo creo que siguiendo un poco con el orden, digo, ojalá, porque si no, está bien que vos quieras discutir cada cosa, pero tratemos de cernirnos a los ejes de la clase, para el seminario, porque si no... Bueno, no, pero lo traigo porque la vez pasada hablábamos de los nombres del padre. Claro, porque es cierto que hay el nudo permite esta cuestión también de pensar el anudamiento como acto, ¿no? Lo que se estabiliza, lo que se anuda. Lo que hubo, lo que se no desanuda, hubo. Claro. Lo que puede anudarse también en lo que tiene que ver con la experiencia del análisis, ¿no? Sí. Porque cuando él habla de que, bueno, él todo el tiempo acá está ubicando esta cuestión de la función del amor, esta cuestión de que el amor no se puede pensar en una cuestión binaria, este tema de este particular anudamiento entre amor, goce y deseo. Porque bueno, lo que le va interesando es ver esta cuestión de las chances, de cómo incluso en la experiencia del análisis, a partir de la puesta en función del amor de transferencia como función, yo pensaba esta vez, ¿no? Porque nosotros en la presentación de la jornada, una de las personas, Silvina Soto, trabajó la cuestión de, porque la idea es vamos a trabajar amor, goce y deseo, ella tomó el amor de transferencia. Y justamente hay una función allí de regulación que tiene que ver con la dispersión del amor de transferencia, que me parece que es un regulador en los dos sentidos, tanto de los excesos de goce, sería del analizante, para que de algún modo ahí se ordenen, como también del analista, porque yo creo que pensaba en esta analista que dice que los va a curar y todo, es que ahí efectivamente no hay un límite a su goce, es decir, el amor de transferencia, es decir, ella no puede de alguna manera... Tiene algo forcluido, ¿no? Ahí eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero decir. Es como que ahí no pudiera sostenerse de la dimensión captatoria del amor, porque también cuando se instala el amor de transferencia, uno sabe que se dirige a una demanda, que uno sabe que uno no tiene ninguna respuesta efectiva, ¿no? Y cómo de alguna manera la experiencia permite que se vayan como anudando otras cosas, ¿no? Uno lo ve, hoy veíamos con una paciente que ella había tenido un sueño muy particular, bueno, que le había permitido ubicar en qué tiempo del análisis estaba, es decir, en un momento donde, bueno, se había encontrado con que había determinadas cuestiones que se habían acomodado de tal modo en el cual ella había recuperado cierto deseo y cierta alegría por vivir que la tenía un poco perdida, sobre todo en pandemia, venía muy cuesta abajo, con una cosa de mucho abulia, distimia, todas esas cosas que dicen los psiquiatras, ¿no? Y cómo, a partir de, digamos, de una cantidad de cuestiones que habíamos visto, algo se le había podido anudar de otra manera. Sí, como que yo creo que este tema del nudo permite además tener una mirada mucho menos esquemática, mucho más abierta a lo contingente, de esta cuestión de que si hay acto, no hay, si hay acto, algo no hay se acto. anudó, si hay acto, no hay o acto. algo se desanudó. Me parece que esto es la... Yo pensaba, Marité, en función de la clase, ¿no? Y de lo que vengo escuchando, esto de la cuestión de hay de lo uno, de la cuestión del tres, de la cuestión del lugar, de esta cuestión del goce para cada uno, y esto de lo forcluido, pensaba que me parecía muy interesante, ¿no? Porque ¿qué es aquello de lo forcluido para cada uno, ¿no? Que termina ahí laborando como goce, ¿no? El goce de cada quien, ¿no? O sea, creo que es interesante para pensar las intervenciones en la clínica, lo forcluido. Sí. No, y está buenísimo lo que decía Andrea, porque además es
que es lo que yo a veces leo en los reanálisis, ¿no? Como errores de intervención, ¿no? No pensar justamente que eso forcluido, ¿no? En los términos que vos estás trayendo. ¿A cómo hacerlo ¿no? entrar? No, que eso forcluido, no tratarlo como si fuese un retorno de lo reprimido, porque no es reprimido, No, es forcluido, no y eso hay es una cuestión lugar. esencial de la exactamente, comunicación. exactamente lo que quiero decir. Esto es fundamental, porque la Exacto. manera en que se va a poder armar algo es si se anuda. Exacto, Y porque ahí no hay me parece lugar. donde está la invención, ¿no? Porque no Exacto. es una verdad que sea una verdad del retorno de lo reprimido. Es Exactamente. una verdad del orden de la invención. Y eso me parece que es lo rico, ¿no? Y otra cosa, pensaba en el tema del 2 y del 3 en el amor, ¿no? En la relación de amor. Que en realidad hay algo para precisar ahí, porque uno podría pensar, bueno, si el amor entre dos, digamos, lleva a todas esas cuestiones de amor y odio, y acá cáguense de la risa si quieren un rato, estos no son pacientes, son conocidos, ni siquiera amigos, son conocidos, 2 conocidos analistas gay, 2 varones conocidos analistas, que como se mataban, digamos, una cuestión de amor y odio entre ellos, se mataban y qué sé yo, ¿qué hicieron? Incorporaron un tercero. Claro. Como si eso rompiera la cuestión del Para dos. regular. Sí, sí, sí. Pero no regula nada, porque No. justamente Claro. me parece que es lo que Lacan Bueno, está pero fue planteando la acá, que lo importante intención. es la regla. La Porque cuando regla, uno plantea, claro, que no puede haber relación de dos, es porque lo que hay que ver es la regla del juego, y eso es lo tercero. Entonces, no importa si son 2, 3, 4 o 5. Si la regla del juego no es lo que terceriza, se van a matar igual. El pero tercero es no va a venir a regular es el tema nada. de la castración, por eso me parece Claro. muy interesante. Exacto. Bueno, pero exacto. por eso digo. ¿No? Porque, digamos, la 2 falta de analistas les estoy hablando, discusión, 2 analistas. porque en Muchos última instancia analistas uno ve los las análisis, parejas, ¿no? Pero sí vamos a arrancar. porque, No mira, digo, no. los análisis de pareja, yo tengo ahora unos que vienen, porque el núcleo es que uno no puede curar lo incurable. ¿no? Es decir, lo incurable es que no hay relación sexual en el sentido de que no hay la posibilidad de la armonía en el sentido de que, bueno, yo voy a lograr que el otro tenga ciertas transformaciones que lo vuelvan más amable. Entonces, yo calculo que con el diálogo vamos a encontrar una armonización porque el otro se va a venir. Bueno, Hablando la gente se entiende. esa, él hablando la gente se entiende. Entonces el punto es justamente que el único secreto es un saber hacer con lo que no hay. Claro. Ni habrá. Exacto. Y si es tolerable, ¿no? El saber hacer con lo que no hay, a partir de... No es acá. A partir No de es Sandra. situar lo posible. Ya abajo. Porque también es cierto que hay una cuestión donde, por ahí en el análisis, cada uno, el primer tiempo cada uno construye, me cuenta a mí, bueno, lo monstruoso que es el otro, ¿no? Entonces el otro es un monstruo, porque el otro... Y después, si puede caer ese monstruo y aparece algún rasgo posible y amable en el otro, bueno, el saber hacer con lo que no hay, sobre la base de disfrutar de lo poco que hay. Claro. Pero no hay más, porque uno tampoco va a curar. No es la idea de que no, el otro me va a comprender, porque entonces, ¿no? Esta idea además de cómo, porque además lo más significativo es que cada uno, todo el primer tiempo, bueno, es una cosa bastante obscenamente fantasmático de cómo el otro viene a representar ese gran otro interno que cada uno tiene, que está ahí, ¿no? Sobre todo la gente no analizada. Los analizados por ahí, eso lo tienen un poquito más ubicado de que el marido no es el padre, bueno, cosas elementales, digamos, ¿no? Pero bueno, en algunos no, a veces a mí me vienen tipos que ninguno se analiza, es una situación muy complicada, pero quiero decir, lo loco, yo cuando escuchaba
además cómo se trata, por eso digo, a mí me encantó el parrafito este del final de la clase, cuando plantea que el inconsciente es un saber en vías de construcción. Eso me encantó. Sí. Es como si uno dijera... Es no realizar, es lo no realizado. Claro, porque es la cuestión además del campo de la invención, ¿no? Como que uno finalmente ahí no sabemos cómo ni cuándo algo que se dice, no es que hablando se entiende la gente, sino que algo en el decir anuda. Sí, sí, sí. ¿No? Y acá me parece que Lacan también a partir de esto está repensando un concepto bastante importante que es el del sujeto supuesto al saber. Exacto. Me parece que acá está repensando eso, ¿no? Porque no hay un sujeto supuesto al saber, porque pensar el concepto del sujeto supuesto al saber es pensar en la verdad del saber como un retorno de lo reprimido. Y acá lo que está planteando es otra cosa, es algo de un saber que es del orden de la invención, no del retorno de lo reprimido. Claro, porque si no estaría la verdad a capturar en un análisis. Exacto. Entonces la gente, el análisis es interminable, porque como nunca llegás a la verdad de por qué yo me pasa lo que me pasa. Exacto. Entonces es interminable. Claro, porque esa pregunta, Marité, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Yo me quedé con lo de los forcluidos, ¿no? Es interesante, revisar, ¿no? Tal vez cada caso, yo pensaba tu caso, Osmar, ¿no? Donde, ¿por dónde andará lo forcluido para este paciente o tu paciente? No sé si es una mujer o... Ah, no, era un hombre. ¿Por dónde andará lo forcluido, ¿no? Para él que, bueno, digo, que lo invita o lo limita, ¿no? Lo limita a poder gozar de su cuerpo con la mujer que tiene. Claro, porque es complicado el tema del autoerotismo, ¿no? Porque es distinto... Porque claro, estaba eso también. Mira, me pasó con un paciente varón también, donde la cuestión masturbatoria excesiva lo llevaba a una inhibición muy grande. Y yo creo que siempre, más allá de la práctica de si ven porno, incestuoso o no, siempre está en este exceso, digamos, ¿no? Y en esta inhibición, siempre está en juego el campo, digamos, de lo incestuoso, ¿no? Como si tuviera esta promesa de que finalmente se podría, ¿no? Y es una cosa muy compleja, ¿no? Porque es cierto que es importante que alguien prohíba lo inexistente o lo imposible, porque justamente si no, pareciera que la posibilidad de que esto que inexiste exista es muy fuerte, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que el tema de ese no paterno, o sea, el tema de lo legal que implica el no paterno, la introducción de la ley que implica, justamente no es un no justamente en el sentido más claramente o clásicamente prohibitivo, es decir, que prohíbe. No es un no que prohíbe, sino que es un no que dice que no, que dice que no a algo para que otra cosa haya. Así no, de otra manera. Así no. Me parece que es un así no. Es un así no. Es un así no. Si no, de esta manera sí sería, claro, porque a veces es lo que uno se encuentra en la clínica, que lo que falta es de esta manera sí, con lo cual esa prohibición que intenta hacerte salir de lo inconmensurable del no hay relación sexual, te deja más o menos lo mismo, porque te dice así no, pero no te dice cómo. Con lo cual aparece nuevamente lo inconmensurable del no. No, pero justamente, pero pará. Ahí está donde se hace la vueltita, me parece. ¿Por qué? Porque ¿qué implica
eso que Lacan mismo lo dice, ¿no? En el seminario del acto plantea él lo llama inventividad. Es una palabra que crea el tipo, es un neologismo. Inventividad. ¿Qué es cuando estamos hablando de esto? Venimos hablando de esto, en el sentido de el invento. Hay que inventar ahí. Ahora, ¿qué es eso que hay que inventar? Lo que hay que inventar es algo que tiene que ver necesariamente con lo lenguajero que es uno. O sea, inventa uno con aquellas cuestiones que son finalmente, para la ciencia o para la filosofía, qué sé yo, son entes, pero que son entes que tienen que ver, sí, con lo simbólico y con lo imaginario. En el acto, en el nudo, ¿a qué apela uno? A una determinada palabra, a un determinado acto que finalmente, como acto que, si uno lo puede tomar, es algo lenguajero. Es algo lenguajero. Uno, si está en pleno acto, no puede pensar. Pero en el momento en que deja de ser actor y pasa a ser espectador de lo que ahí ha sucedido, de lo que está sucediendo, ya en otro tiempo, que es el tiempo posterior, ya uno está metiendo palabra ahí, ya está metiendo un cierto saber, digamos. Al meter palabra, está inventando algo. Entonces yo digo lo siguiente, como se trata de meter palabra y de algo que se tiene que inventar, ya no es algo de lo que para la ciencia, digamos, o para la lógica matemática, tiene que ver con los símbolos que implica o que toma cada una de ellas. No, tiene que ver con que aquello de lo que está en juego no es del orden del matema, es el orden del poema. Uno inventa a través de lo que puede decir poemáticamente. El invento viene por ahí, porque por el lado del matema aparece realmente lo incurable, porque no tenés posibilidad. El matema no te da posibilidad para ubicar aquello que, porque ha funcionado con un no, que ha sido planteado con un así no, tiene que ser planteado de otra manera, pero de otra manera lenguajera. Y la manera lenguajera que tenemos es el poema. Bueno, esta es la tesis. Bueno, es lo que le critica. Es la tesis que yo tengo. No, pero es un poco lo que le critica. ¿Por qué lo traigo? Acá, ¿Por qué ¿no? lo traigo? ¿Por qué lo traigo? Porque yo en eso me separo de Lacan, porque se lo ve a él, y siempre hasta en su seminario 25, tratando de buscar con sus nudos y con su número, aquello que le dé la respuesta a lo que él está buscando. Sí, pero fíjate la operación que hace acá, ¿no? Porque un poco lo que vos decís, me parece que es la operación que Lacan hace de crítica a Aristóteles, ¿no? Que es que el matema no puede dar cuenta de todo, y él aparece con algo del orden de la invención. El problema es que después intenta matematizar eso que postula como del orden de la invención. A eso a lo que quiero ir. Ese es el Claro. A eso a lo que quiero ir. La clase de hoy justamente va a cerrar con esta cuestión, digamos, de la relación que hay. Porque él dice que los matemáticos son aquellos que gozan de lo real, ¿no? Porque justamente la escritura matemática implicaría, digamos, un saber hacer. Pero nosotros también gozamos de nuestro real, porque nuestro real es lenguajero, no es matemático, es lenguajero, es diferente. Yo creo que, claro, pero por eso, él plantea el goce de lo real como el goce del matemático, y él plantea un saber hacer con lo real del goce, que es diferente, el goce de lo real a lo real del goce, ¿no? Pero eso es hacer poema. Eso es, para mí es hacer poema. Gozar de lo real. Vos decís que
Porque el poema no es un bla, bla, bla. Justamente es dar en el clavo con aquello que tiene que ver con aquello que... Cuando uno hace un poema, por ejemplo, cuando uno escribe un poema, cuando uno trata de escribir un poema, digamos, hacer un poema, uno se pierde en la posibilidad de ubicar exactamente lo que quiere decir para que eso tenga un efecto poemático. Minga que con la palabra no se puede hacer algo con un grado de exactitud que dé cuenta del acto ahí en juego. Esto es lo que yo quiero decir. Estamos hablando de un real, pero es un real que es diferente. Es decir, cuando uno dice un medio de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, haces una fórmula exacta de lo que te da la posibilidad de hacer la bomba atómica. Pero ¿qué importa desde el punto de vista humano y lenguajero eso de hacer la bomba atómica? Eso no tiene nada que ver con lo humano. Lo humano lo ha encontrado por una cuestión de desarrollo técnico. Ha encontrado el discurso matemático, es decir, el hombre, no digamos Dios, pero también, el hombre ha encontrado la manera de hacer un discurso con el matema. Es el hombre. También tiene que ver con lo humano, ¿no? Porque no es solamente el desarrollo de la técnica, sino ahí uno podría pensar en los juegos de poder, y más humano que eso no hay. Claro, pero además la bomba atómica, el problema es el uso, ¿no? Como amenaza, bueno, voy a tirar la bomba, ¿no? Sí, bueno, y ese uso es muy humano. Totalmente. Porque en relación a esto que hablas del poema, me estaba acordando en el seminario del acto, cuando él, bueno, cita a Rimbaud y que en un momento habla de, bueno, una parte de la poesía de Rimbaud, el efecto que, o sea, me parece que para graficar entre comillas el acto, hace uso de el poema, pero para dar cuenta del efecto. Sí. Y ahí hace, ahí instala el acto, ¿no? Me parece que en esto del efecto que produce esta palabra, y como que divide aguas, esto sí divide aguas, me parece, es un antes y un después de este acto. Claro. Hecho poema. Pero porque además Lacan nunca se baja de que el acto siempre tiene una dimensión simbólica. Es decir, siempre es el cruzar el Rubicón, es decir... pero lo que pasa es que en esto tendríamos que ir a Literateur, que es el capítulo del seminario 18, donde Lacan justamente ubica esta cuestión de la potencia inventiva del decir, qué sé yo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Claro. Habría que ir a Literateur, pero realmente es importante, digamos, pero no, esto es una cuestión de una discusión, pero bueno, está bien. Que bueno, bien. Vos pensás esto, de todas maneras, en el seminario, bueno, Lacan va a seguir insistiendo, y bueno, hasta el seminario 25, en cómo matematizar, claro. Digamos, de cómo producir una lógica, un decir pero que no sea del campo de lo inefable, ¿no? Está bien, pero para mí te lleva a un campo en donde, bueno, pero no es un campo de lo indecidible. Yo ya decidí, qué sé yo, bueno, yo ya decidí que para mí no hay la posibilidad de un algoritmo que dé cuenta de lo humano. No hay la posibilidad de un algoritmo que dé cuenta de lo humano. Por ahí creo, no sé, porque te da pie para pensarlo, que Lacan cree que sí. Bueno, esto es lo que yo quiero decir. Esta es mi diferencia
si se puede suponer. Lo Lástima comparto, lo comparto con vos. Bueno, pero lástima que como él no vive y como yo no pude ir a verlo cuando no se lo puede ir a charlar al cementerio, es un amigo mío, no se puede ir. Bueno, yo no puedo. Bueno, pero estamos hablando de esto, No, pero lo cierto es que uno pone mucha ficha. Nosotros tenemos en la cosa freudiana el curso de topología. Claro, bien. Que lleva años y va a llevar toda la vida, porque además con la idea de que la topóloga nos va a aportar algo importante. Sí. Yo no quiero ser mala, pero la verdad, a mí clínicamente no me aporta pero absolutamente nada. Yo además soy re buena para la matemática, mi viejo era matemático, así que no tengo... Siempre me resultó sencillo los números, hago las cuentas, entiendo todo, pero nunca entendí qué tiene que ver eso, sí. Que a mí me encanta, me parece muy divertido, con la clínica. La verdad que yo sí, digamos, me interesa mucho, porque me parece más un desafío lo que es la lógica modal, ¿no? Por eso me enganché tanto con pero este por supuesto, librito, que saben que no se consigue, porque yo estuve chequeando el libro este que en la clase 8, el libro este de modelo claro, el de Rondepierre y todo esto, están en Amazon, pero en inglés, pero estaría bueno leerlos, ¿no? Porque la verdad que esto es más interesante. Bueno, chicos, pasaríamos a una clase maravillosa que es la 10, que tiene de todo, como esta, está buenísima. Pero bueno, si les parece, siendo las 2 de la tarde, creo que más o menos hemos avanzado bastante. Hay una asamblea el sábado que viene, creo que es, ¿no? Es el que viene, el otro, no me acuerdo bien cuándo es, por el tema de que ustedes no sé si saben, no digo porque esperen un cachito que voy a cortar la grabación. Bueno, ya está.